Ayer se conmemoraron 139 años de los sucesos ocurridos en la ciudad de Chicago, en la que perdieron sus vidas 4 dirigentes anarcosindicalistas y otros tantos fueron condenados a prisión. Esta fecha se constituyó en uno de los sucesos trascendentes, pues muestra que cuando la clase obrera salió resuelta a pelear por derechos, 8 horas de descanso fue la gran demanda, la que se haría extensiva a lo largo y ancho del país por parte del movimiento obrero. En ese entonces, niños, mujeres y hombres debían soportar jornadas laborales sobre las 14 a 16 horas diarias. Sin embargo, esta no fue la primera acción de los trabajadores contra la explotación que padecían. 15 años antes, en 1871, la clase obrera en Francia se había revelado en un movimiento conocido como la Comuna de París, donde por primera vez se planteaba la estrategia de cuestionar y acabar con las bases mismas de la sociedad capitalista. Muchos consideran este acontecimiento como la primera dictadura del proletariado. Se dictaron leyes que abolían el trabajo infantil, otorgaban derechos a las mujeres, establecían salarios mínimos, etc. Se producía una transformación estructural en las relaciones sociales del trabajo. Durante 73 días, los trabajadores en París hicieron sentir el poder que les daba la unidad y la acción resuelta de avanzar tras sus legítimos derechos. Tanto en Chicago como en París, la represión desató toda su furia. La herejía de la clase obrera de rebelarse ante los patrones no era inocua. Hubo de pagar con la vida de sus dirigentes. En Chicago, 4 narcosindicalistas fueron ahorcados y otros enviados a prisión. En París se estima, en lo que se llamó la Semana Sangrienta, que más de 10.000 comuneros perdieron sus vidas. Chile, sus trabajadores, sus trabajadoras, no han sido la excepción. Al igual que los trabajadores de otras latitudes, se han levantado una y otra vez exigiendo derechos y siempre han obtenido como respuesta a sus justas demandas la represión. En términos cuantitativos, nuestro país, Chile, sin que ello por supuesto constituya ningún orgullo, ostenta un récord en materia de represiones, las que se encuentran entre miles. Por ejemplo, la masacre del Mitin de la Carne en 1905, Santa María de Iquique en 1907, San Gregorio en 1921, La Coruña en 1925, el Seguro Obrero en 1938 y tantas otras. Hay que sumar a ellas las matanzas ocurridas bajo la dictadura de Pinochet, cuyas consecuencias fue la muerte, la desaparición, la tortura, el exilio de centenares de trabajadores y dirigentes de la clase obrera. Según el historiador y Premio Nacional Gabriel Salazar, comillas, el ejército chileno ha masacrado 23 veces a su propio pueblo, cierre de comillas, constituyéndose así en la institución más criminal contra los trabajadores y su propio pueblo de América Latina. Pero, ¿cuál es el sentido entonces de conmemorar esta fecha? ¿Cuáles son las lecciones que en una fecha de conmemoración debiéramos sacar? En primer lugar, conmemorar significa recordar, pero con un sentido mucho más profundo. Tratar de explicarnos el rol que juegan los diferentes actores cuando la lucha de clases se agudiza. Tratar de evaluar cuál ha sido el rol que han jugado en las derrotas, por ejemplo, los partidos políticos, las direcciones sindicales, etc. Ello es importante, pues no solo ayuda a mantener viva la memoria de forma tal, sacar las lecciones para no repetirlas, sino que también nos ayuda a identificar quiénes de antemano se pondrán de cuál o de qué lado de la lucha social. Y mantener viva la memoria no es suficiente, es importante, insisto, pero no es suficiente, pues, aunque parezca sarcástico decirlo, en el caso chileno de poco ha servido a veces mantener viva la memoria, pues de todas formas, hechos deleznables se han repetido una y otra vez, sin que hayamos podido no solo sacar las lecciones, sino habernos preparado para enfrentarlas de manera resuelta y así evitar que el costo de la represión siempre la terminen pagando los sectores populares y asalariados de la clase obrera. La cantata de Santa María de Luis Advit, popularizada por el grupo Quilapayún en la década de los 70, es la canción final de la obra que cuenta la matanza de miles de obreros en la escuela de Santa María, interpela a quienes la escuchan a no seguir sentados pensando que ya pasó, en referencia a la matanza. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. ¿Y qué razón tiene ese trozo de la cantata? Chile es un país muy largo,
Mil cosas pueden pasar si es que no nos preparamos resueltos para luchar. Es quizás esa la gran lección que en una fecha tan relevante debiéramos sacar. Prepararnos resueltos para luchar. Pues, a pesar de los cientos y quizás miles de artículos que desde las academias, desde la pequeña burguesía y desde los sectores remozados de esta izquierda woke sigan escribiendo, señalando que los trabajadores ya no son tan relevantes pues el mundo ha cambiado, lo cierto es que el modo de producción capitalista no ha cambiado un ápice. Por el contrario, se ha profundizado la caracterización que tan lúcidamente Marx advertía respecto de que los sectores dominantes, concretamente la burguesía, solo podrían mantenerse como clase en la medida que fuesen capaces de mantener su tasa de ganancia, la que solo es posible mantener sobre la base de destruir fuerzas productivas a nivel planetario, rebajar salarios, continuar con el saqueo de los derechos más elementales del mundo del trabajo y, especialmente, reprimir y masacrar a la clase obrera cuando ésta intente participar de una fracción de la riqueza que genera con su humanidad. Por tanto, el conflicto en la era actual sigue siendo entre trabajo y capital. Lo demás es cuento de quienes buscan emborrachar la perdiz. Esta fecha es una buena ocasión para repensar y reafirmar la importancia que los y las trabajadoras se doten de nuevas direcciones, honestas y consecuentes, capaces de llevar adelante la tarea inconclusa que el mundo del trabajo demanda. Una sociedad más justa, más igualitaria, sin explotados y explotadores, sociedad que solo será posible superando la sociedad actual, la sociedad capitalista, que cada día ofrece mayores incertezas a la población mundial y alimenta el desarrollo de las fuerzas destructivas de la humanidad, como la industria armamentista, que siempre atenta contra los más débiles y pobres del mundo. Quizás en esta reflexión de la conmemoración de un nuevo aniversario del 1 de mayo, nos detengamos un poco a pensar no solamente sobre las causas que han hecho posible tanta represión contra los trabajadores, sino que también pensemos cómo evitar eso para que nunca más se repita. Hola amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a la 7ª temporada de Debate Social. Esta es la edición número 276 de nuestro programa Debate Social. Soy Luis Mesina y estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube en @canal.social. No se olviden de suscribirse al canal, poner me gusta y hacer clic en la campana para que no se pierdan los programas de Debate Social. También pueden volver a ver las entrevistas anteriores. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión: a la periodista Ana Muga Sáez en la dirección, a Javier Márquez en difusión y redes, a Patricio Núñez en los controles y a Ariel Acevedo en la transmisión audiovisual. Bueno, recién la Corte de Apelaciones confirmó esta semana la condena al general de Carabineros. Este miércoles 30 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena al ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, al declararlo culpable por la arista, comillas, regalos, dejada al descubierto tras las indagatorias en torno al megafraude de Carabineros, el famoso Paco Gate, que alcanzó una malversación que supera los 35.000 millones de pesos en total, hechos investigados que datan entre el 2006 hasta fines del 2017. Los cargos tipificados son malversación de caudales públicos, lavados de activos y asociación ilícita, y recayeron sobre 132 uniformados, imputados entre ellos 33 del alto mando, y un general, el ex general director Gordon, quien lideró la institución entre el 2008 y el 2011. La condena ratificada esta semana contra Eduardo Gordon es a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, con libertad vigilada, como autor de malversación de caudales públicos por el desvío de 70 millones de pesos de los fondos reservados. Es decir, no pasará ni un solo día en la cárcel. Esta es la justicia, porque pese a todo, la institución de Carabineros, que no ha tenido cambio en su funcionamiento, sigue operando sobre la base de la más absoluta impunidad. Y eso es lo que llama muchas veces a la ciudadanía a tener absoluta desconfianza en las instituciones.
Después del Paco Gay, han surgido nuevos casos que involucran a Carabineros de Chile en situaciones de corrupción y controversias. Algunos de los casos más destacados incluyen vínculos con narcotraficantes. En 2014, Carabineros detectó vínculos entre un sargento y un narcotraficante conocido como Guatón Mutema. Pero no se tomaron medidas efectivas para investigar o sancionar al funcionario. Este caso salió a la luz recientemente después de su asesinato. En violación a los derechos humanos, esta semana se ha difundido videos de procedimientos también, en los que intervino durante el estallido social el ex carabinero Claudio Crespo, acusado de disparar contra Gustavo Gatica, dejándolo ciego. Si bien es cierto, ambos casos no tienen vinculación respecto del delito cometido, uno tiene que ver con malversación de fondos y otro tiene derechamente que ver con la transgresión y violación a los derechos humanos, lo que tienen en común es la impunidad de la que gozan los funcionarios de Carabineros. Y que desgraciada y lamentablemente, el gobierno de Gabriel Boric había prometido refundar Carabineros. No solamente renunció a ese compromiso, sino que fue mucho más lejos. Ratificó a uno de los generales que aparecía directamente vinculado a las transgresiones a los derechos humanos, con lo cual mantuvo lo mismo de siempre, es decir, impunidad prácticamente completa. Y eso nos parece muy grave porque en realidad cuando en un país hay corrupción, esa se puede combatir, pero cuando la corrupción está acompañada de la impunidad, las sociedades prácticamente tienen muy poco que hacer. Bueno, vamos a un corte musical, tenemos una gran invitada después de esta pausa con el tema No nos moverán del grupo Tiempo Nuevo, exponente de la nueva canción chilena. Vamos y volvemos. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube por @canal.social. Hoy estamos con la investigadora de Fundación Sol, Karina Narbona, antropóloga social de la Universidad de Chile y candidata a doctora en la Universidad de Colonia, Alemania. Karina ha abordado en sus investigaciones temas de nuestro mayor interés que van por la organización del trabajo, las nuevas formas de organización, las consecuencias que esto ha tenido en el mundo de los intereses laborales, transformación económica y subjetividad. Y además un librito que ahora le di a Karina cuando llegó, también incluso en 10 años atrás, hablando un poco de esta nueva moral del empresariado, de las grandes empresas. Bueno, un gusto tenerte aquí, Karina, en nuestro programa Debate Social. Gracias, Luis. Bueno, entremos en materia. Hace 139 años ocurrió la matanza de los obreros de Chicago, que ayer se conmemoraron 139 años, que exigía la rebaja laboral de 8 horas, surgió la demanda por 8 horas para descansar, 8 horas de trabajo y 8 horas para la familia y el ocio. En Chile tenemos luchas gigantescas de los trabajadores que fueron también frenadas a sangre y fuego, como la matanza de la oficina salitrera de Marucia, La Coruña, y quedó acá en la matanza de Santa María. Partamos esta conversación con una pequeña reflexión, Karina, de lo que significaron esta fuerte agresión a los trabajadores y su familia a comienzos del siglo XX, en el norte particularmente. Fueron duras batallas las que protagonizaron, visto desde la actualidad. Muchos se preguntarán, ¿eran necesarias estas luchas? ¿Qué se ganó? Bueno, sí, hay que poner en contexto esto dentro de un escenario mayor. Hacia el año 1880 empieza el ciclo salitrero, ¿verdad? Así es. Que eso genera una transformación muy importante de la economía chilena. Y anteriormente, incluso previo al ciclo salitrero, hacia el año 1870, empieza a verse un auge de la afiliación en sindicatos, y en otro tipo de organizaciones obreras, en sindicatos, que son sindicatos libres, como se les llamó, o al margen del Estado, como reconociéndose en el fondo que esta es una organización pre-legislación, en defensa de los intereses de las y los trabajadores. Y este ascenso de la organización sindical hacia 1870 se ve acompañado también de una serie de huelgas. Hay un proceso de agitación social muy importante que acompaña todos fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y tú mencionaste también grandes masacres, ¿verdad? Sí. Que son muy conocidas, la de la Escuela Santa María. También tenemos la huelga de la carne previamente, en 1905, ¿verdad? Sí. Y así muchas otras masacres que estamos hablando de niveles multitudinarios,
en algunos casos 2.000 muertes, 2.000 asesinatos, en otros casos incluso 3.500, como el caso de la Escuela Santa María. Y estas masacres responden a un impulso del Estado, ¿verdad? De un Estado que actuaba como un Estado gendarme, un Estado vigilante, por tratar de cautelar el orden social en un momento que estaba viéndose sumamente quebrado, desgarrado por las condiciones paupérrimas de vida en las que se vivían, por también el comienzo a inicios del siglo XX del declive del ciclo salitrero, de lo que ocurre a nivel de crisis económica y crisis social, y el Estado lo que viene a hacer en una primera instancia es arremeter con todo, con toda la fuerza del ejército, con toda la fuerza militar, disparando a poblaciones desarmadas o muy débilmente, muy rudimentariamente armadas, en una situación que fue principalmente de una guerra, digamos, feroz realmente, con respecto a las luchas que está dando el pueblo y el mundo del trabajo. Pero ¿qué va a ocurrir? Que este auge de las huelgas, si bien se ve frenado en un momento, sobre todo con la escuela, con la matanza de la escuela de Santa María, ¿verdad? Se ve frenado y se ve de alguna manera inhibido por esta fuerte matanza. Después retoma su curso, no se acaban las huelgas. Hay una caída durante cerca de 10 años, pero después retoma y hay un auge muy fuerte de la actividad huelguística, y esto ya llegado un momento a que no pudieran seguir siendo ignoradas. Empezó a hablarse de la cuestión social, claro. Empezó a hablarse de una amenaza, como se decía, de las masas peligrosas, ¿verdad? De esta sensación de que se viene la revolución de desplome, porque también estaba el fantasma de la revolución rusa, claro, ya hacia el año 1917. Y había una intensa politización obrera también. Recordemos que se forma el POS, el Partido Obrero Socialista, hacia el año 1912. Y en fin, tenemos aquí hay un curso que no es solamente de agitación inmediata, sino que es de formar organizaciones permanentes ya de las y los trabajadores para poder conducir y unificar sus intereses en aras de un cambio social más radical. Sí, mira, bueno, qué importante ese pequeño reseña que haces tú, y acentuaste ahí en 1870, y claro, y siempre también hay vínculos con la lucha internacional, porque en 1871 existe la Comuna de París, el levantamiento de los trabajadores por 73 días, que fue una de las primeras iniciativas potentes del movimiento obrero. Y se sucedían muchos fenómenos de agudización de las luchas sociales. En el contexto de eso, justamente como bien decías tú, en la década de los 20 ya la cuestión social estaba muy agudizada y se impulsan medidas legislativas para responder a esta demanda, a esta gran demanda. No son dádivas del Estado, es una forma que el Estado tiene con sus instituciones de tratar de buscar cómo desarmar, cómo descomprimir. ¿Qué se buscaba con la generación de estas leyes? Muchas de las cuales después formaron parte del Código del Trabajo del año 31 con Ibáñez. Claro, en el año 1924 se generan las primeras leyes, claro, sociales, que incluyen 8 leyes laborales, entre ellas la de accidentes laborales, por ejemplo, pero también las de organizaciones sindicales. Claro. La de contrato de trabajo. Y aquí esto es interesante, se genera por primera vez una distinción muy importante para lo que es la legislación laboral y el mundo del trabajo durante todo el siglo XX, la distinción entre obreros y empleados. Así es. Esto va a establecer una cuña divisoria. Claro. Que se reafirma en el año 79, pero ahí con una pequeña salvedad, porque Piñera... Bueno, pero después te lo puedo preguntar. De hecho, claro, esto establece 2 regímenes paralelos. Se dice que el trabajo del obrero, de la obrera, es básicamente trabajo manual, y el trabajo de empleado es básicamente trabajo intelectual. Se hace esta distinción, y con derechos muy distintos en términos de, por ejemplo, las jubilaciones, el preaviso de despido, etcétera. Pero a pesar de eso, en el ámbito del derecho individual, este era un derecho que reconocen juristas, era protector, es decir, se posicionaba por la parte en desventaja, que es la parte del trabajo. Lo que ocurre a nivel del derecho colectivo, de los sindicatos, de la negociación colectiva, de la huelga,
es establecer un régimen que es muy rígido, es intervencionista, y justamente lo que buscaba hacer era pacificar y controlar el conflicto laboral. Es una respuesta, es como una innovación del Estado en relación a su política de siempre, que era simplemente reprimir. Claro, Esta vez trata, aquí legaliza, sí. Claro, de canalizar institucionalmente el conflicto, lo que significaba el reconocimiento de las organizaciones obreras, pero al mismo tiempo rigidizaba su actuar y buscaba, en el fondo, la conciliación de clases. Y esto se planteaba muy claramente en la ley, en los avisos, en los anuncios en relación a la ley, siempre con el objetivo de armonizar el capital y el trabajo y evitar, lo decía así Arturo Alessandri Palma, la revolución y el desplome. Entonces, estamos viendo una estrategia dentro de las necesidades propias del sistema también, porque el Estado viene a actuar como un garante del sistema en general, y para que el sistema funcione tiene que haber algo básico, que es que la clase trabajadora se pueda reproducir. Y estábamos en condiciones en que ni siquiera eso se estaba cumpliendo. Era posible, sí. La competencia entre capitalistas no va a permitir que ese interés común entre capitalistas aflore y que el fondo se asegure esos mínimos estándares comunes. Tiene que haber un ente que se superpone, que digamos que se eleva por sobre la lucha entre los capitalistas individuales y viene a decir, bueno, aquí hay algunos básicos que se tienen que manejar dentro de esta competencia para que esto funcione. Sí, en esa misma línea se inscribe el nacimiento después de la implementación de este Código del Trabajo del 31 y toda la ofensiva de Ibáñez. Esto se traduce también en el rol que empieza a jugar el sindicalismo cuando se legaliza, surge la CTC, la Central de Trabajadores de Chile, que es ya una central justamente que está inserta en el marco jurídico, es decir, está limitada a cierto accionar. Es decir, esa es la estrategia del Estado, empieza a dar su fruto en esa primera parte. Claro, y este sindicalismo libre, era diverso, pero tenía una vocación revolucionaria también. Claro, regabarlo en la cabeza, sí. Este sindicalismo empieza a ser integrado dentro de las instituciones oficiales. En cierto sentido, esto generó un impulso para la acción sindical, porque la acción sindical se pudo establecer en todos los centros de trabajo. Se estableció un sindicato obligatorio, si es que lo aprobaba la mayoría de los obreros de la empresa, claro. Un sindicato industrial que era el para los obreros y voluntariamente un sindicato profesional que era de oficio y podía ser compuesto por empleados o obreros, incluso por empleados, obreros y patrones, en esta lógica de unitarismo social, de tratar de armonizar el capital y el trabajo. Incluso se da esa posibilidad. Entonces, tenemos que hay un movimiento sindical que cambia, de alguna manera reconduce sus lógicas de acción, pero aún así, incluso en su momento más integrado institucionalmente, el movimiento obrero chileno y sindical chileno siempre tuvo una perspectiva de superación del orden vigente. Sí, y no perdió, afortunadamente, su capacidad movilizadora, porque efectivamente entró en pugna cuando se produce definitivamente la cooptación del movimiento obrero a la institucionalidad. El conflicto no desapareció, surgieron al interior del propio movimiento obrero. Bueno, tengamos presente que el año 33 nació el Partido Socialista, poco antes había nacido el Partido Comunista, entonces habían partidos obreros que jugaron un rol determinante también en la conducción del movimiento sindical. Pero quiero llevarte, porque eso demuestra que hay flujo y reflujo, hay cambio. Eso fue el 31, que se agudizó bajo el gobierno de Ibáñez, pero el 53, o sea, casi 20 años después, un poquito más de 20 años después, un nuevo movimiento surge en Chile, que es la creación de la Central Única de Trabajadores encabezada por Clotario Blest, y que dentro de su estrategia se plantea la autonomía total de los partidos, de las instituciones empresariales, de la Iglesia Católica, incluso siendo Clotario un gran católico. Entonces, eso también muestra que la clase obrera chilena ha navegado, si es que podemos usar el término, ha recorrido muchos altos y bajos y ya ha buscado, a pesar de las derrotas que en Chile son, yo diría, impresionantes. Sí, eso es muy interesante porque he podido revisar, sobre todo en los últimos 30 años, discusiones sindicales en Chile, demandas hacia la interna del sindicalismo, discusiones en ese sentido que se han dado dentro de las asambleas. Y uno de los puntos, vamos a dejar que Luis continúe. Uno de los puntos que más se repite
es justamente esta demanda de autonomía sindical y de basarse en las propias fuerzas, la fuerza propia. Pero este interés por cautelar una autonomía ha estado presente en todo, digamos, el desarrollo del movimiento sindical chileno. Tú bien lo reconoces, esto estuvo presente en la discusión original de la Central Única de Trabajadores, incluso estuvo presente cuando pasó a ser, cuando se trató de reorganizar el mundo sindical en dictadura y pasó a formarse la Central Unitaria de Trabajadores. Es una discusión que siempre ha estado presente porque también se reconoce que siempre ha estado el riesgo de verse subordinados y completamente supeditados a intereses que no son los que se plantea la propia organización sindical. Claro. Y entonces había una tensión, reconociendo también, por lo menos en el siglo XX, que ciertas estructuras políticas eran también expresiones de la clase trabajadora. O sea, habían partidos que estaban muy cercanos a las organizaciones de trabajadores y, de hecho, el Partido Comunista está muy vinculado desde el principio al mundo sindical. Sí. Entonces era una tensión, justamente de momentos de integración vertical, digamos, con los partidos y de seguir esta línea de comunicación directa del partido, y en otros momentos de puesta en tensión y de discusión en relación a la necesidad de una autonomía. Sí, mira, interesante esta reflexión que es más profunda que el análisis coyuntural que suele hacerse siempre respecto del rol del movimiento obrero en la construcción de nuestra propia historia. Y al inicio del programa yo leí una introducción, preparé una introducción con ocasión del 139 aniversario del 1 de mayo, y recordé unas frases que permanentemente Gabriel Salazar, Premio Nacional, señala, que el ejército chileno es el ejército que en América Latina más masacre ha hecho contra su propio pueblo y particularmente contra la clase obrera. No sé si has escuchado eso de Gabriel Salazar. Sí. Y nosotros, analizando con la directora ayer y antes de ayer, los distintos sucesos que se han dado a lo largo de los últimos 100 años, es francamente impresionante la cantidad de represión que ha habido. Es brutal. Y esto entonces te plantea no solamente analizar la situación histórica, sino que también además perspectivarla desde otra yo diría, lógica. Entonces quería preguntarte lo siguiente. Todo este proceso llegó hasta el golpe del 73, pero el año 79, y tú también has trabajado este tema, el año 79 se promulga en Chile el famoso Plan Laboral, que era la suma de 2-3 decretos leyes, cuyo objetivo fundamental era desarmar al movimiento obrero que había logrado en los años previos, los últimos 20-30 años, dotarse de una organización casi siempre en el marco de la legalidad, pero rompiéndola muchas veces. Pero esto fue una contraofensiva mortal, brutal. Creo que el golpe más grande que han recibido los trabajadores, los obreros chilenos desde que existe la República, sin ninguna duda el 73 en adelante y el 79 con esta normativa. ¿Qué? Hoy día tenemos ese Código del Trabajo que es heredero del Plan Laboral. ¿Qué cambio significativo, si es que aprecias tú que hay un cambio significativo en este ordenamiento jurídico que rige las relaciones laborales? Y que a diferencia, con esto termino, a diferencia quizás, a pesar del Código del Trabajo del 31 y de toda la serie de normativas bajo Arturo Alessandri Palma, tenían un componente que era pro-operario, es decir, tutelar, trataba de recompensar la parte más débil. Sí, justamente esta pregunta obliga a remitirse al modelo laboral antiguo, a lo que cambió el modelo del 79 y lo que ha cambiado o no respecto a este modelo que venimos heredando desde la dictadura. El modelo laboral antiguo se reconoce que tiene como su matriz fundamental el Código del año 31, que viene a refundir las leyes sociales del año 24, ¿verdad? Y este código, como decía, en el ámbito del derecho individual era tutelar y en el ámbito del derecho colectivo era bastante rígido, pero tenía elementos que podrían decirse incluso eran más favorables que lo que tenemos al día de hoy. Digamos, algunos elementos que servían como herramienta o como instrumento para poder luchar por mayores derechos. Por ejemplo, se privilegiaba el nivel de empresa, eso es efectivo, es decir, el nivel para actuar de los sindicatos, el nivel más inmediato, el más atomizado, el más aislado. Se privilegiaba, pero no se cerraba la puerta a posibles articulaciones y negociaciones colectivas de nivel superior. Esto es muy importante porque el Plan Laboral del año 79 lo que hace es cerrar la puerta. Claro.
es decir, reforzar, encapsular el movimiento sindical en el ámbito de lo más inmediato. Es la mayor estocada, podríamos decir, al movimiento. Digamos que podríamos calificarlo como el mayor cambio. Pero hay algo más. El modelo antiguo establecía a lo más 2 sindicatos por empresa, porque estaba la posibilidad del sindicato profesional y estaba el sindicato obligatorio, que era el sindicato industrial, de obrero. Y lo que hace el plan laboral, en lo que se llamó su segundo pilar, el primer pilar era la negociación encerrada, totalmente, exclusivamente en el ámbito de la empresa. Segundo pilar se le llamó pluralismo organizacional, pero era un paralelismo organizacional extremo. Sindicatos compitiendo entre sí dentro de la empresa, X cantidad de sindicatos, y además grupos de trabajadores que se pueden unir con el solo motivo de negociar, y después ese grupo se diluye, no siendo posible para este grupo hacer fiscalización o seguimiento del instrumento colectivo que firmó, que es un elemento no menor. Pero además tenemos entonces que se va generando una suerte, también se concebía así, una suerte de mercado organizacional, donde los sindicatos compiten entre sí. Por ganar asociados sobre la base que ofrecen. Exacto. Claro. Si la lógica del sindicato es sacar a los trabajadores, a las trabajadoras de la competencia, sacar a los salarios de la competencia, lo que se hace perversamente a través de la ley es establecer de nuevo la competencia a través del canal sindical. Claro. Entonces, eso genera un nivel de disgregación y de dispersión que es inédito para lo que había ya antes, que igual siempre hubo hartos sindicatos. Pero ahora tenemos en Chile cerca de 9.000 sindicatos activos y la mitad de ellos tiene 40 o menos socios o socias. Entonces, estamos hablando de un sindicalismo muy debilitado, de una figura de pequeño sindicato. Eso es lo que predomina, el pequeño sindicato defensivo. Así es. Mira, muy interesante eso, justamente la constatación de un fenómeno que en Chile se repite y ya llevamos, desde el año 79 a la fecha, 4 décadas en la que ha sido imposible prácticamente modificar esto. El gobierno actual prometió introducir transformaciones relevantes y no se ha hecho ninguna propuesta. Recuerdo hace poco las palabras de algunos juristas importantes de este país que decían, bueno, ni siquiera se hizo el intento de haber modificado aspectos de la legislatura de forma tal que los sindicatos pudieran dotarse de mayor tonelaje político-sindical para enfrentar con mayor posibilidades la recuperación de derechos. Pero quiero plantearte otro tema. Hoy tenemos este Código del Trabajo, heredero del plan laboral, pero quiero ir al empleo. ¿Cuáles son las características del empleo que tenemos hoy en Chile? Tú has trabajado harto tiempo este tema. Me recuerdo, a propósito que te vi con el trabajo que publicaste hace más de 10 años, donde en alguna ocasión tuvimos la posibilidad de conversar acerca de esta suerte de nueva moral que se instalaba en el país, donde los empresarios trataban de hacerle creer al trabajador que la familia, tal cual la habíamos concebido, experimentó cambio, y la familia a partir de ahora era la empresa. Entonces tú tenías que confiar plenamente en la empresa, contarle todo, porque ella era la que te iba a resolver sus problemas, pero eso implicaba o tenía atrás de sí una estrategia de sometimiento del mundo del trabajo y del trabajador y la trabajadora a la empresa. Bueno, de ahí nacieron los conceptos estos de colaboradores, etcétera. De eso me gustaría que pudieras decir algo, Janet. Karina. Sí, bueno, se genera en el mundo del trabajo una especie de dualidad también, porque tenemos que hay un segmento de trabajadores y trabajadoras que tienen un empleo relativamente protegido y pasa a integrarse en grandes empresas, y que son empresas multinacionales. Multinacionales, sí, la mayoría de ellas. En Chile. Y estas empresas tienen una manera de relacionarse con las y los trabajadores que no solamente induce al individualismo, sino que genera una especie de mezcla entre un llamado al individualismo, a la autonomía individual, y por otro lado una suerte de vinculación o interés por vincular a la trabajadora y el trabajador corporativamente con esta unidad que sería la empresa, como una gran familia, ¿verdad? Sí. Y los discursos que empiezan a proliferar ya desde los años 80, cuando se empieza a poner de moda
lo que se llamó la gestión de recursos humanos o la gestión 2.0, la nueva gestión, toda una nueva ola de gerencia que se empezó a propagar primero como escuelas en la Universidad Católica, por ahí el año 82 llegó todo este paradigma de trato diferente en relación a las y los trabajadores, se instaló como en términos de la enseñanza que se impartía sobre las gerencias de recursos humanos y después empezó a inundar distintas empresas, sobre todo las más vinculadas con el comercio internacional, esta lógica de tratar por un lado de internalizar al trabajador con los objetivos de la empresa. Esto tampoco es algo completamente nuevo, esto siempre se ha intentado de alguna manera, pero ahora se hace de una manera mucho más sofisticada, sistemática, con un equipo de psicólogos, antropólogas, cientistas sociales también que vienen a explicar y a tratar de incorporar en los manuales de gestión cómo trabajar la moral dentro de la empresa, lo que también se llamó la cultura corporativa, sí, ¿verdad? Y entre los nuevos elementos estaba el cambio de vocabulario. Se planteó esta lógica de empezar a hablar de colaboradores en vez de trabajadores y de hablar en vez de jefes, bueno, ahí se hablaba de líderes transformacionales, hay distintas formas de llamarlo. Tampoco se puede hablar de despidos, se habla de desvinculación, una serie de cambios que podríamos decir muy sutiles a nivel de lenguaje, pero que tienen implicancia en la hora de imaginar, de representarse las diferencias sociales. Sí, en Costa Rica se llamó el solidarismo, no sé si te acuerdas tú, y tenía como propósito que las gerencias de recursos humanos que habían nacido en esa época, a fines de los 80, le disputaban a los sindicatos actividades que le eran propias. Entonces en el deporte, en la asistencia social, en las fiestas de fin de año de los sindicatos, empezó paulatinamente el gran empresariado a quitarle esas actividades que eran propias del sindicato, hacerle perder sentido. Sí, ahí se plantea como distintas lógicas. Una, que es la que conocemos, la práctica antisindical más directa, ¿verdad?, que es en el fondo tratar de acabar con el sindicato de una manera bastante represiva o como a través del hostigamiento, ¿verdad? Pero hay otra manera que se trata de instalar, que es asumiendo lo que se entiende que son la razón de ser del sindicato, ¿verdad? Como se entiende que el sindicato es un ente que da servicios sociales a sus afiliados, afiliadas, claro. Y entonces la gerencia de recursos humanos lo que trata de hacer, por un lado, es hacer que los beneficios que tradicionalmente generan los sindicatos por acuerdos colectivos sean planteados por la empresa como beneficios que se están dando como una suerte de dádiva. Así es. ¿Verdad? Por otro lado, canales de comunicación directa que había con las y los trabajadores a través de los sindicatos, que eran innovaciones que tenía, por ejemplo, una suerte de call center, que hay algunos sindicatos en España que los tienen, empieza a ser reemplazado, y esto es muy interesante porque lo estudié para el caso de Santander, el caso del sindicalismo Santander, sí, que se generó en España también, ahí del Banco Santander, denunciaba en esta práctica, que esta lógica de la nueva gerencia de recursos humanos lo que hacía era tratar de reemplazar el canal de comunicación con el sindicato. Frente a cualquier coyuntura o situación incómoda o difícil en el trabajo, en vez de acudir a su sindicato, decían, tienen que acudir al call center de recursos humanos, que aquí le vamos a solucionar las cosas. Entonces, la gerencia empieza a competir también, a quitarle legitimidad al sindicato y a plantearse como una nueva representante de las y los trabajadores. Claro, y eso tiene implicancias de corto plazo, ni siquiera de largo plazo, porque efectivamente a la nueva camada de trabajadores que no tienen un vínculo cultural con la historia del movimiento obrero, del movimiento sindical, pueden llegar a convencerse que todos los derechos que el empresario tiene que entregar son fruto de dádivas del empleador y no consecuencia de luchas gigantescas que el movimiento obrero ha tenido a lo largo de la historia. Pienso en las gratificaciones, pienso en los aguinaldos de fiestas patrias, de Navidad, en los bonos de feriado, etcétera. Una cantidad, bueno, toda la protección a la maternidad fue fruto justamente de grandes batallas que dio el movimiento obrero, con consecuencias que fueron en muchos casos dramáticas, porque murieron dirigentes sindicales. Entonces, creo que eso plantea, a propósito de la reflexión que hace Karina, instalar en este momento de conmemoración, el restituir justamente el lenguaje, por un lado, el lenguaje que le hace sentido a las cosas
para el mundo del trabajo, pero también empezar a explicarle a la gente, a los trabajadores, a las trabajadoras, que prácticamente todos los derechos que hoy día tiene un trabajador son fruto única y exclusivamente de la lucha sindical. No hay dádivas que hayan surgido porque el empresario es bueno y dijo, mira, yo les voy a dar tal o cual cosa. Y eso es importante. Exacto, y justamente lo que se trata de hacer es tratar de desdibujar esta lucha social, finalmente, tratar de eliminar el conflicto dentro de la representación que hacemos de nuestros vínculos personales y sociales, ¿verdad? El conflicto que hay y que estructura nuestra sociedad, las diferencias de clase que hay. En el trabajo, con toda esta lógica del cambio de lenguaje, lo que se busca es desdibujar las asimetrías de una relación asalariada y los intereses encontrados y en pugnas que hay dentro de la relación asalariada. Entonces se trata de eliminar el hecho de que hay una subordinación y hay una dependencia, ¿verdad? Y esto en relación al núcleo, digamos, relativamente protegido. Pero luego hay un gran segmento de trabajadores en Chile, de trabajadores y trabajadoras que tienen un empleo endeble o un empleo que ya es informal, ¿verdad? Y en estos casos la situación es más complicada incluso, porque si en el trabajo relativamente protegido tenemos, por una condición de la economía chilena, aún así bajos sueldos, en este otro segmento, en el mundo informal, los sueldos son mucho más bajos. Claro. Y la posibilidad también de acceder a ciertos créditos, por ejemplo, créditos hipotecarios, también se hace mucho más complicado. Sí, mira, yo quería llevarte a un tema concreto, Karina, porque nos queda poco tiempo. Ayer se conmemoró, bueno, ya lo dijimos al comienzo, un nuevo aniversario del 1 de mayo y en Chile se vivió como de costumbre, de manera muy fragmentada. En Santiago hubo a lo menos 3 marchas por separado, que muestra claramente las divisiones que aparecen a veces irreconciliables entre las organizaciones sindicales. Y al mismo tiempo las y los trabajadores no tienen ninguna influencia en las decisiones políticas que les afectan directamente. ¿Cómo crees tú, que has trabajado este tema durante ya varios años, cómo avanzar en unidad para poder golpear juntos por un mismo objetivo? ¿Qué sería el mejorar las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora? ¿Cómo te imaginas tú ideas? Creo que estamos en el momento de dar ideas, porque no hay respuestas concretas aún. Sí. Y esto es una tarea, obviamente, que es gigantesca y que compete a todo el mundo sindical y los movimientos sociales. Yo creo que hay 2 elementos que son muy relevantes y que nos obligan a remitirnos de nuevo, retomar la conversación en relación al año 79 y este plan laboral, ¿verdad? El plan laboral tenía, como se dice, 4 nudos principales o 4 pilares que se dice que formaban las 4 patas de una mesa. Sí. Entonces teníamos la negociación solamente a nivel de empresa, el paralelismo de trabajadores, de organizaciones de trabajadores, de sindicatos y de grupos negociadores. Por otro lado, la huelga que no paraliza, se le llamó así, que era desvirtuar completamente la huelga con el reemplazo de huelguista. Y en cuarto lugar, la despolitización, porque incluso en el espacio más atomizado que es la empresa, no se permitía discutir materias atingentes a las responsabilidades y facultades administrativas del empleador, es decir, la organización del trabajo, los turnos, las inversiones productivas, las reconversiones, las reestructuraciones, los contratos, todo eso quedaba fuera de las posibilidades de negociación colectiva y, por supuesto, todo lo que fuese ajeno a la empresa, es decir, como políticas o derechos sociales generales de las y los trabajadores. Entonces, si queremos evaluar qué tanto nos hemos alejado del plan laboral, tenemos que mirar esos 4 pilares y si se analizan cada uno de esos pilares, seguimos todavía tan plenamente vigentes con esta herencia de la dictadura. Entonces, hay que atacar en esa dirección. Pero de todos estos pilares hay uno que otorga un particular poder de articulación y de unificación, que sería una negociación colectiva ramal, ¿verdad? Es decir, salir de este espacio de la empresa, salir del pilar número 1 de la negociación solamente centrada en la empresa. Obviamente con una huelga a la altura que permita desplegar el poder sindical. Y este elemento, bueno, ha sido una demanda desde la misma instalación del plan laboral. Ya se empezó a demandar y a plantear cómo el mundo sindical, cómo poder salir de esta jaula, ¿verdad?, en la que nos instaló el plan laboral de la dictadura. Y lamentablemente, durante todas las luchas que se han desarrollado desde los años 90, esto sigue siendo una materia pendiente. Y hoy en día, a propósito de una promesa programática que al parecer no se va a cumplir, esto está de nuevo en debate. El mundo sindical se está juntando,
está debatiendo, está viendo formas, estrategias, ¿verdad?, para poder articularse a nivel de rama. Y creo que esa es la gran tarea que actualmente tenemos por delante, de cómo poder unificar el mundo sindical y el mundo del trabajo a través de estas instancias que van más allá de la empresa y que son de la actividad económica, ¿verdad? Eso yo creo que es un gran elemento. Y lo otro es que el plan laboral era básicamente 2 decretos leyes, el 2007-58, el 2007-56, esto sobre negociación colectiva, organización sindical, pero también otro, 2007-59, que permitió la subcontratación a todos los niveles. Antes de eso estaba prohibido en el giro principal de una empresa, en la actividad principal. Y luego de eso la subcontratación pasa a expandirse a todos los tipos de actividad. Y por lo tanto, ahí tenemos lo que explica en parte por qué en Chile hay tanto empleo que nosotros llamamos endeble. Estamos hablando aquí de empleos protegidos, 22%, informales y endebles llegan a sumar la mayoría, endeble 41%. Del empleo que tenemos hoy en día. Endeble nos referimos a empleos que son muy frágiles, que no tienen todas las condiciones en cuanto a las garantías institucionales y que además son muy inestables en el tiempo, ¿verdad? El empleo subcontratado es un empleo endeble. Y finalmente, esta técnica que es de situar a la negociación colectiva solo en el ámbito de la empresa, ayuda a que se ocupen estas prácticas de subcontratación para dividir más a los trabajadores y que no negocien. Una negociación por rama haría menos tentadora, digamos, la estrategia de la subcontratación para las empresas. Así es. Bueno, Karina Narbona, investigadora de la Fundación Sol, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Interesante análisis, interesantes desafíos nos deja planteado, y creo que hay que partir por alguno de los pilares del plan laboral, y creo que la negociación colectiva ramal sin duda permitiría aunar criterios, aunar fuerzas para ir derribando este amarre institucional que aún heredamos de la dictadura. Bueno, nos vemos el próximo viernes, como siempre, a las 16 horas en un nuevo programa de debate social. Muchísimas gracias, Karina. Gracias, Luis.